Sí, doctor. Ya, vamos a iniciar la clase de enuresis y encopresis. Muy bien. Bueno, vamos a empezar observando este dibujito. Ustedes pueden observar. Hay un niño asustado, escondido detrás de una de las partes de su cama, con una gran mancha de orina. Y entonces vamos a hablar de una problemática que son los problemas de la enuresis y la encopresis. Muy bien. El primer mito que vamos a romper es que la enuresis y la encopresis, pero sobre todo la enuresis, solamente se produce en niños pequeños. Eso no es real. También lo observamos en adolescentes y en algunas ocasiones hasta en adultos. Entonces, si bien es más prevalente a tempranas edades de la vida, pero no es exclusiva, ¿ya? Entonces tenemos una primera, y ahí podemos ver, ¿no? Niñas, niños, el sueño asociado, la tristeza, la frustración, la baja autoestima relacionada a este episodio de enuresis. Muy bien. Entonces comencemos a comprender qué es enuresis. Enuresis viene de una palabra griega que significa enurin, que es orinarse encima, ¿no? El niño va a orinarse encima, ¿no? Es una emisión involuntaria de orina durante las horas diurnas o durante la noche en un lugar inadecuado, ¿no? Que en ese caso puede ser cualquiera que no sea el baño, ¿no? El váter, ¿no? Entonces, en el dibujo anterior hemos visto que es en la cama, ¿no? Que se da en infancia más allá de los 5 años. Acá este es el punto de corte, es lo que convencionalmente los médicos que atienden esto, en este caso los psiquiatras principalmente, aunque también lo suelen hacer los urólogos, los pediatras, ponen como punto de corte y tiene sus razones evolutivas y el desarrollo neurológico, ¿no? De causa no orgánica. Acá hay una primera atingencia, ¿no? De causa no orgánica da a entendernos rápidamente que obviamente para que se produzca la emisión urinaria necesitamos una estructura orgánica tanto a nivel morfológico, estructural, como a nivel funcional. Entonces acá tenemos que hacer una evaluación previa del piso pélvico, de los diversos músculos que intervienen en la conducción mecánica de la orina, del músculo detrusor de la vejiga, de cómo funciona la vejiga, los riñones, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a profundizar más adelante. Según el Manual de Clasificaciones y Estadísticas DSM-5, puede ser voluntaria o involuntaria. Y usualmente no hay cambios groseros, a diferencia de otros trastornos que hemos visto, como el trastorno de déficit de atención y hiperactividad o el trastorno del espectro autista que han revisado con el doctor Bernardo Cano. El DSM-5 no ha traído mayores cambios en esto. La epidemiología. Primero, que la enuresis es 2 veces más común que la incontinencia urinaria, ¿no? Cuando nosotros hablamos de enuresis, también paralelamente tenemos que pensar en el concepto de incontinencia, ¿no? La incontinencia es más orgánico, la enuresis va a tener múltiples factores y está más pegado al desarrollo. Es de 1.5 a 2 veces más común en niños que en niñas. Al igual que casi ustedes, todos los trastornos infantos juveniles son más frecuentes en niños, eso no lo olviden. Probablemente les ven en el examen, no se confundan, ¿no? Hay raras excepciones, bueno, algunas excepciones, los trastornos de conducta alimentaria podría ser, ¿no? Pero la mayoría de los trastornos infantos juveniles, el grupo más vulnerable en relación al sexo son los varones, ¿no? La prevalencia de los episodios de mojado de cama decrece con la edad. Otro criterio importante, se calcula que alrededor del 15%, o sea, de cada 10 niños, 1 a 2 que ustedes entrevisten, podría tener enuresis. O sea, es alto, ¿no? Es 1 de 5 por lo menos, entonces no es tan poco frecuente, es alto. Pero eso ocurre a la edad de 5 años. Si nosotros volvemos a medir la prevalencia a la edad de 7, de 10 años, baja y se reduce a 5%. Entonces ya sería de cada 10, de repente, de cada 21, ¿no?
Entonces a 5% se reduce. Y con el correr de la edad, con el desarrollo, sigue disminuyendo, ¿no? Entonces es una relación inversamente proporcional que quiero que la recuerden. La enuresis primaria es más frecuente que la secundaria. ¿Y qué entendemos por enuresis primaria? Es aquella en la cual el niño o niña no ha experimentado el control miccional por un periodo mayor a 6 meses. Si no ha experimentado ese control miccional por un periodo mayor de 6 meses, entonces realmente nunca tuvo el control miccional. Entonces estamos hablando de una enuresis primaria. Pero si lo ha experimentado antes de los 5 años, entonces ya estamos hablando de una enuresis secundaria. Y miren, lo interesante es que la primaria es más frecuente que la secundaria, ¿ya? O sea, nos alerta otra vez que a tempranas edades de la vida, por lo menos entre los 2 y 3 años, algo podría estar ocurriendo para que no adquieran ese aprendizaje. Recuerden que el aprendizaje es la modificación de la conducta con la información obtenida. Y el proceso de control miccional tiene que ser un aprendizaje, ¿no? Obviamente evolutivo, donde influyen varios factores. Pero esto no se está produciendo. Por lo tanto, es más frecuente la enuresis primaria que la secundaria. Pero tasas son comparables a la edad de 7 años. Claro, bajo el mismo criterio. Si estos niños comienzan a crecer y se van volviendo adolescentes o adultos, pues ya los datos estadísticos los equiparan, ¿no? La enuresis monosintomática es 2 veces más común, 68.5%, que la monosintomática, ¿no? Acá hay un error. Acá es la enuresis monosintomática es 2 veces más común que la enuresis no monosintomática. Acá faltaba un no. No monosintomática. ¿Esto qué significa? ¿Qué es la enuresis monosintomática? Es donde solamente va a haber el problema de la emisión urinaria. En cambio, la enuresis no monosintomática podría estar asociada a otros síntomas. No, está asociada a otros síntomas, ¿no? Podría estar incluso asociada a ardor, a tenesmo vesical, digamos, a poliacuria, etc. Muy bien. Entonces, la enuresis, nosotros como seres humanos nos vamos preparando evolutivamente para controlar la emisión urinaria, sobre todo en los primeros meses de vida. Estamos hablando antes de cumplir los 3 años. Es prácticamente de nuestro entrenamiento fundamental. Ahí logramos adquirir lo que se va a hacer el control de la micción, ¿no? Entonces, en promedio, para quien me preguntó también de los hitos evolutivos en el videoforo, ¿no? El promedio, ¿no? Todos los que es hitos evolutivos se manejan promedios, ¿ah? Que difieren de cultura a cultura, pero siempre hay rangos, ¿no? Es de 20 a 30 meses. Ahí ya con eso deberíamos haber controlado la misión, ¿no? La mayoría, digamos, la mayoría. Entonces, cuando nosotros preguntamos en consultorio, señora, ¿a qué edad dejó de usar pañales, ¿no? Porque a veces ellas no entienden muy bien cómo controlas el esfínter urinario, esas frases. Nos adecuamos a su lenguaje. Y me dicen, yo dejé de ponerle pañalitos a mi hijito como al año y medio, los 2 años, 2 años y medio. Entonces están dentro de los rangos, ¿no? 20, 30 meses. Y a los 6 años, el 15% de los niños no llega a controlar adecuadamente la micción, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Alrededor del 15%, algunos autores dicen un poquito más, 20% dicen, o sea, 1 de cada 5, o 4 de cada 5, perdón, 1 de cada 5, o ya, 1 y medio de cada 5, de cada 10, perdón, ¿no? Entonces ahí pueden ver. Todo esto tiene que ver con la preparatoriedad, que tiene que ver con el control de los esfínteres, el desarrollo físico y capacidad de instrucción. Obviamente, ¿no? Si tenemos un niño que tiene alguna alteración en estas características, pues definitivamente va a afectar, ¿no? Cuando hay maltrato por negligencia, recuerdo que ustedes han visto el tema de maltrato y violencia, existen 5 tipos de maltrato, ¿no? Maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato sexual, por negligencia y por poderes, ¿no? El maltrato por negligencia también se caracteriza a edades tempranas por las alteraciones en el control miccional, ¿no? Entonces también tiene que ver muchas veces con cómo es el ambiente, como decía Ortega Gasset, lo ha citado el doctor Perales ahora, ¿no? No solo soy yo, sino también las circunstancias, ¿no? Si no la cambio ella, no la cambio yo. Muy bien.
Este cuadrito es bien interesante, es un investigador Bragado, del 2004. Él nos va a hablar de la enuresis infantil. Y él elabora unas pautas evolutivas, ¿no? Usted lo colocaba a raíz de esa pregunta. Unas pautas evolutivas para que ustedes más o menos tengan, creo que les va a servir de mucho. Mira, de 0 a 1 año hay la micción automática, ¿no? ¿Quién no ha tenido un hermano pequeño, un hermano menor, un sobrino, ¿no? O un primito, ¿no? Entre 0 y 1 año van a orinarse libremente, ¿no? Y las mamás gastan pañales. Es la micción automática. Es lo que esperamos evolutivamente. Sin embargo, ya entre el año de edad y los 2 años tiene que aparecer la conciencia de orinar. Ya los niños comienzan a darse cuenta que los padres le van a decir, no, corre al vacío, no, corre al váter, no, corre al baño. Entonces ya aparece una conciencia, debo orinar, debo ir. Esto no es algo que yo lo puedo hacer libremente, entonces aparece la conciencia. Entre el 3.º y 4.º año ya tiene que aparecer el control diurno, ¿no? Diurno. Hay una duplicación de la capacidad vesical, obviamente la vejiga va a almacenar mayor volumen por el desarrollo evolutivo. Ya tiene que haber el inicio voluntario de la micción, ya el niño decide cuándo sí, cuándo no, ¿no? Y hay una inhibición voluntaria de la micción. Entonces tiene ganas de orinar, pero se puede aguantar, ¿no? Eso se tiene que alcanzar entre los 3 y 4 años y la mayoría lo alcanza. La mayoría lo alcanza. Así que ustedes tienen todo este espacio de tiempo para simplemente dar recomendaciones, orientar, psicoeducar a sus pacientes, ¿no? Pero no los alarmen, no los alarmen. Estamos bien en plazos. Pero en 4 a 5 años ya se había controlar con el control nocturno, ¿no? A más tardar, que es la posposición voluntaria de la micción. Recuerden que todo lo que es la micción urinaria también tiene su círculo circadiano, ¿no? Más se produce en el día, en la noche se descansa. Entonces hay la posposición voluntaria de la micción y la inhibición de la micción durante el sueño. Ya se instaló. Y este es nuestro periodo en el cual nosotros podemos psicoeducar, intervenir preventiva y promocionalmente, ¿no? Para que no presente ese 15% problemas de enuresis. Sin embargo, cuando ya llegamos a los 5 más años, ya hemos llegado al diagnóstico de enuresis. Y acá es donde tenemos que intervenir, ¿no? Entonces, miren, todo el espacio que ustedes tienen para trabajar en atención primaria de salud, en estos niñitos que podrían ser candidatos a hacer cuadros de enuresis, tan directamente relacionados a la baja autoestima, a conductas de mayor riesgo al maltrato, ¿no? Ahí pueden relacionar, los que les gusta la investigación, pueden relacionar una serie de variables, ¿no? ¿A qué se asocia más la enuresis? Fundamentalmente a todas las formas de maltrato. Falta investigaciones, así que por ahí pueden trabajar sus tesis. Mira, este es un cuadrito que he elaborado yo. Leí varios cuadritos, así que me gusta hacer memotecnias. Así que se los comparto porque es la forma como yo recuerdo fácilmente para evaluar, ¿no? Tantas cosas que tenemos que recordar, entonces una es así, ¿no? Es el CDEF de la evaluación de la enuresis, ¿no? Como casi todo hay el ABC, el BCA de la respiración, bueno, estamos el CDEF, ¿no? Primero, C de conceptual, no olvidarnos del concepto, ¿no? De enuresis funcional y de enuresis orgánica. Enuresis funcional es la micción involuntaria de carácter funcional. Bueno, estamos redundando, pero vale la pena. En cambio, la enuresis orgánica es la micción involuntaria, ¿no? Relacionada con alteraciones urológicas o neurológicas. Acá hay mucho por hablar, ¿no? Acá ustedes van a encontrar la vejiga neurogénica, ¿no? Acá ustedes podrían encontrar una infección urinaria, ¿no? Acá ustedes podrían encontrar alteraciones musculares. Acá ustedes podrían encontrar hipertensión arterial. Acá ustedes podrían encontrar alteración de la hormona vasopresina, etcétera, 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 ¿no? Entonces, miren, hay una serie de pasos previos antes de que nosotros, los médicos especialistas en psiquiatría, intervengamos, ¿no? Tenemos que descartar la posible causa orgánica y ahí está, ¿no? Por eso lo primero que van a hacer, para que no se equivoquen en sus evaluaciones, es preguntarse, ¿estoy frente a una enuresis funcional o estoy frente a una enuresis orgánica, ¿no?
Y ustedes rápidamente pueden, esto les va a ayudar y les va a permitir trabajar con tranquilidad. ¿Dónde están? Muy bien. Luego, pasen a la D de duración. Estamos con una enuresis primaria o con una enuresis secundaria. ¿Qué es primaria? Como les había comentado, ¿no? Es la micción involuntaria, continua, persistente, desde el nacimiento, ¿no? Pero acá ya les dije cuál es el criterio, ¿no? Tiene que haber un control, que ese control por lo menos tiene que ser mayor a 6 meses, ¿no? Control del esfínter, perdón, control de la micción, pero si no se presenta, pues nunca se instaló, ¿no? Y la enuresis secundaria es la micción involuntaria, continua y persistente tras un periodo de control de 6 a 12 meses. Acá estaba escrito. De 6 a 12 meses, ¿no? En promedio trabajen con 6 meses, es lo que se recomienda, pero ya ven, entre autores hay una sociedad de incontinencia urinaria, ¿no? Que es una sociedad internacional que también da recomendaciones. Hay varias instituciones que dan recomendaciones alrededor de la enuresis, pero la recomendación usualmente de la OMS es 6 meses. Muy bien, vamos a la E. La E es de etapa de ocurrencia. Entonces ustedes tienen que clasificar porque si ustedes lo clasifican, la posibilidad de que se equivoquen en el tratamiento es mínima. Si es diurna, nocturno, mixta. Diurna es micción involuntaria durante el periodo de vigilia, ¿no? Recuerden que la enuresis diurna se asocia más a problemas orgánicos, ¿eh? Así que tenganlo en cuenta. Y la enuresis nocturna, que es la micción involuntaria durante la fase del sueño. La más frecuente es la enuresis nocturna. Y también en la mixta, ¿no? Durante el día y la noche. Es muy importante preguntar eso cuando entrevistamos a los padres de familia de nuestros consultorios. Y finalmente la F, que es frecuencia, ¿no? Hay que catalogar, porque otra cosa es el sobrediagnóstico. Si ustedes me van a poner, porque un niño de 6 años se orinó, le van a poner enuresis, entonces me van a sobrediagnosticar. Y un sobrediagnóstico puede ser incluso a veces más heterogénico que no diagnosticarlo. Así que recuerden, si es regular, tiene que ser una micción involuntaria en episodios habituales. Bueno, ese es el tip, la típica enuresis, ¿no? Pero también hay la enuresis esporádica, ¿no? Que es una micción voluntaria en episodios esporádicos. Por ejemplo, 1 o 2 veces al mes. Ya. Pero también hay los que, si un niño se orina así ocasionalmente, llamémoslos, recuerden, una golondrina pues no hace el verano, ¿no? Eso no es enuresis. Tiene que cumplir los criterios de por lo menos 6 meses, ¿no? Y ahorita los vamos a revisar los criterios. Muy bien. Factores etiológicos. Hay una predisposición genética. Ambos padres han tenido enuresis. La probabilidad de que el hijo la sufra o lo sufra es el 77%. Correcto. Siempre pregunten antecedentes si los padres han tenido enuresis. Eso es muy importante porque usualmente niños enuréticos han tenido padres enuréticos. Entonces a veces el padre no cuenta por vergüenza. Recuerden que esto hay un estigma, un tabú. Vivimos en una sociedad que reprime mucho. ¿Y quienes reprime? Usualmente a los niños varoncitos, ¿no? Le dicen no llores, no te orines, ¿no? Los hombres no hacen eso. Está vinculada mucho a la cultura del machismo, como ustedes han visto previamente en la clase del doctor Alberto Perales. También hay factores neurológicos, y hemos hablado de eso, ¿no? Por ejemplo, la vejiga neurogénica. La espina bífida también, ¿no? Retardo en el proceso de la maduración del sistema nervioso central. Perfecto, muy bien. Acá la hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética o vasopresina, efectivamente, muchas veces por el retardo en su desarrollo se ve alterada. Es otro factor etiológico. Luego, factores psicológicos. Por ejemplo, el mal aprendizaje y del hábito, ¿no? Por ejemplo, eso es mucho de la cultura. A veces tenemos padres que están sobre expuestos al trabajo, ¿no? Se llaman los padres periféricos, le decimos en psiquiatría, porque no están en el centro de lo principal. ¿Y qué es lo principal? Los niños. Los padres periféricos andan en cualquier otro lugar, menos con sus hijos. Y bueno, si está en cualquier otro lugar, pues difícilmente le van a enseñar adecuadamente cómo
cómo controlar el esfínter, cómo hacer el control miccional, ¿no? Y los factores socioeconómicos, también mencionados en la clase anterior ampliamente. Entonces es ahí muy importante recordar que, bueno, ¿no? A veces las principales diferencias no son que no se aprovechan las oportunidades, simplemente las diferencias son que no se dan oportunidades. Y tiene que ver también incluso en lo que corresponde a esto, ¿no? Porque si estos niñitos son víctimas de pobreza, de maltrato, de negligencia, pues definitivamente también va a influir. Vamos por la siguiente. Factores fisiológicos. Esto es un dato muy importante que ustedes le pregunten, ¿no? Siempre pregunten a la mamita, ¿y cómo duerme, no? El niño que les dice que tiene enuresis, ¿no? Incluso si ronca. Porque la alteración en el sueño, sobre todo si aparece el ronquido, está directamente relacionada con la enuresis. Es otro factor. Entonces, alteraciones en el ritmo sueño-vigilia, disfunción de la actividad del retrusor de la vejiga, ¿no? O sea, es el principal músculo de la vejiga que nos permite vaciar el contenido cuando aparece el reflejo miccional. La limitada capacidad funcional de la vejiga, pues ya son temas más anatómicos, pero es muy importante evaluarlo. Falta de producción de vasopresina, eso ya lo hemos mencionado, así que también. Y la poliuria nocturna. Muy bien, entonces ahí tienen algunos datitos. Veo cómo funciona la vejiga. Acá es recortar nuestros conocimientos anatómicos. Vamos acá a recoger las partes que nos interesan. Obviamente es importante que recuerden el músculo del suelo pélvico, ¿no? Todos los músculos que tienen que ver ahí, ¿no? El pubococcígeno, el isquiopúbico, muy importante, el pubopélvico. Son músculos que ustedes tienen que recordar que todo van a ser parte del músculo del suelo pélvico. Ahí está el esfínter externo, los uréteres que van a traer lodina, y ahí está, ¿no? Fortificado, evidente, el músculo detrusor. El músculo retrusor tiene relación con dos nervios, ¿no? Acá es importante relacionarlo con que se relaciona con el sistema parasimpático y el sistema simpático, ¿no? ¿Qué hace el sistema simpático? El sistema simpático hace que el músculo se relaja el músculo detrusor, y al contrario, contrae el esfínter, ¿no? Pero se relaja, entonces se va a producir la fase de llenado. En cambio, el parasimpático hace lo contrario, que se contraiga el músculo detrusor y se relaja el esfínter. Por lo tanto, van a hacer todo ese juego mecánico, juego neuronal que tiene que ver con el vacío de la vejiga. Y acá es importante recordar que lo parasimpático principalmente mediado por la acetilcolina, es por eso que parte de los tratamientos que se emplean cuando es necesario el tratamiento farmacológico va a pasar por usar anticolinérgicos. Muy bien, otra vez ahí estamos observando la fase de llenado y la fase de vaciado. En la fase de llenado vemos la relajación del músculo detrusor de la vejiga, ¿no? Mediado por ¿quién? Por el sistema simpático, ¿no? Y ahí tienen el esfínter interno y el esfínter externo. El esfínter interno es contraído también por el sistema simpático, ¿no? Es contraído. En cambio, la fase de vaciado existe la contracción mediada por el sistema parasimpático y se relajan los esfínteres, ¿no? Interno y externo, y se produce la emicción. Entonces, la vejiga urinaria tiene una pared muscular llamada músculo detrusor. Los potenciales de acción pueden generarse en forma automática y en respuesta al estiramiento necesita la estimulación neuronal para que la vejiga se vacíe. El estímulo principal del vaciamiento vesical es la acetilcolina, liberada por los axones parasimpáticos, los que estimulan a los receptores de acetilcolina muscarínicos del músculo detrusor, ¿no? Y es el fundamento porque parte del manejo de la enuresis podría utilizarse fármacos, y principalmente el fármaco que utilizamos nosotros en
los servicios de salud mental es la clomipramina, ¿no? La clomipramina en 25 miligramos se titula de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Aunque directamente es más dosis dependiente, pero ahí tienen el porqué, ¿no? Clínica. Los síntomas típicos de la enuresis monosintomática es el sueño profundo, claro, obviamente, ¿no? Los niñitos entran en un sueño profundo y se orinan, ¿no? Pero aquí es muy importante ver que muchas de las características es que hay que cambiar los hábitos, ¿no? Los hábitos porque las mamitas les dan cena muy tarde o les dan mucho líquido. Entonces la recomendación aquí de su parte hacia los padres es disminuir la ingesta de líquidos después de la cena o simplemente ya no dar más líquidos o adelantar la cena, ¿no? Ya no cenar a las 8 o a las 7:30, sino a las 6 de repente. Y posteriormente ya no darles líquidos, ¿no? De tal manera que incluso antes de que se vayan a recostar, que vayan al baño, ¿no? Recuerden que mucho el manejo de la enuresis es un manejo conductual, es un hábito. Entonces el hábito se da con la repetición. Luego, dificultad para esperar, ¿no? Enseñarle al niño, ¿no? A saber esperar o alertar, tratar de ejercitar lo que pueda contener sin mucha presión, sirve también, ¿no? El incremento del volumen de orina. Obviamente, como le dije, si le van a dejar que al niño le den bastante líquido, entonces definitivamente va a tener mayor volumen y podría orinarse. La presentación típico es un niño que es difícil de despertar y que moja la cama con una gran cantidad de orina. Quien ha intentado despertar a estos niños es difícil, son como piedritas durmiendo. El funcionamiento de la vejiga durante el día es completamente normal, ¿no? Es por eso que yo les digo que más frecuente es la enuresis nocturna que la diurna. Ahí encontramos ya los criterios diagnósticos de la enuresis. Es una emisión repetida de orina en la cama o en los vestidos, sea involuntaria o intencionada. El comportamiento en cuestión es clínicamente significativo, manifestándose por una frecuencia de 2 episodios semanales durante lo menos 3 meses consecutivos, o por la presencia de malestar clínicamente significativo o deterioro social académico, o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Yo recuerdo que había una compañerita cuando estaba en primer grado que se orinaba, y los niñitos la insultaban, le ponían chapas en relación a la orina. Y eso afecta, ¿no? La niñita comenzó a faltar al colegio, obviamente, es un ambiente agresivo, comienzan a faltar y eso se va haciendo un círculo vicioso. La edad cronológica es de por lo menos 5 años. Y acá esta parte es muy importante, o el nivel del desarrollo equivalente. Sobre todo esto, utilizarlo con los niños que tienen discapacidad intelectual, o lo que antiguamente se llamaba retardo mental. Ellos van a tener todos sus hitos del desarrollo, van a ser alcanzados a posterioridad. Por lo tanto, catalogar de enuresis a un niño que tiene discapacidad intelectual, si no le evaluamos en forma integral y analizamos caso por caso, sería quizás apresurado. El comportamiento no se debe exclusivamente al efecto fisiológico directo de una sustancia, por ejemplo, un diurético, ni a una enfermedad médica, por ejemplo, diabetes, espina bífida y trastorno convulsivo. Muy bien. Esto es las repercusiones, ¿no? Las consecuencias. Quien ha tenido la oportunidad de conversar con niños con enuresis, a veces nos quedamos con ellos conversando y te esbozan su tristeza, ¿no? Su pena. Es difícil a veces entrevistarlos porque tienen mucha represión, ¿no? Mucha represión esconden el síntoma. Entonces los niños se perciben menos competentes. Puede aparecer depresión y ansiedad con cuadros de comorbilidad. Es más, muchas veces no es el síntoma principal, es que mi hijo se orina, ¿no? Porque hasta a los padres les da vergüenza. Sino está triste y baja su rendimiento académico, que podría estar teniendo depresión. Entonces hay que investigar cómo se originó y podemos encontrar ahí la enuresis. Dificultades en el aprendizaje. Bueno, les he dado el ejemplo de esa compañerita que tuve en primer grado de primaria, porque no te dan las condiciones y se perciben diferentes al resto, ¿no? Se perciben diferentes al resto. Evaluación. La evaluación tiene que ser con una historia clínica detallada.
y una entrevista clínica, ¿no? Tenemos que tratar, a veces hay necesidad de pedir exámenes auxiliares, acá tenemos que trabajar en equipo, como le digo, usualmente, generalmente, al menos en el Hospital Almenara, ya los niños han pasado antes por urología pediátrica, han sido evaluados ecográficamente, y no han encontrado causas orgánicas que justifiquen eso, ¿no? Otros vienen de frente, ¿no? Entonces es muy importante la entrevista clínica. Hay que tener un registro conductual. El manejo de la enuresis y de la encopresis es fundamentalmente conductual, evaluar la capacidad intelectual, para que les dije, para no confundirla, y exploraciones médicas complementarias. El manejo es principalmente intervención conductual, intervención farmacológica, y acá yo puse electroacupuntura, pero le vamos a poner un signo de interrogación. Se lo dejo como duda para que puedan leer, pero principalmente nos vamos a definir en los dos primeros, ¿no? Intervención conductual e intervención farmacológica. Intervención conductual, ¿no? Hay entrenamiento en cama seca. ¿Cómo es el entrenamiento en cama seca? Pero vamos a citar a los otros para luego desarrollarlos. El método de la alarma Pipi Stop, que es muy famoso, es un dispositivo que también se los voy a mostrar, entrenamiento de limpieza, la práctica positiva, el sobreaprendizaje útil para la capacidad funcional reducida y el entrenamiento en retención evolutiva. Entonces, entrenamiento en cama seca es intensivo durante la primera noche. Se despierta el niño a cada hora, ¿no? Ahí vamos a tener que trabajar mucho con los padres de familia. Tenemos que acostumbrar a que el niño orine en el baño. Es un poquito estresante, pero trae buenos resultados. La práctica reforzada de aseo y vaciado nocturno en el váter, ¿no? Permanentemente. Amplio entrenamiento a partir de la segunda noche hasta conseguir 14 días consecutivos de camas secas, ¿no? Esa es la meta, 14 días, que es lo que han estipulado que se vuelve a adquirir el hábito del control miccional. Y ahí tienen una hojita de registro para seguir el curso del tratamiento de la enuresis, los nombres, la fecha, la edad, y por ejemplo, cómo vas a trabajar el entrenamiento de retención, ¿no? El tiempo propuesto, las veces que ha ido al aseo, el número de retenciones conseguidas, y el aparato de alarma, ¿no? Hora que sonó la alarma, la cama seca, tamaño de la mancha, se mide el tamaño de la mancha, se levantó solo o no, ¿no? Si tuvo ayuda o no. Este es el método de alarma pipí, que es un dispositivo externo que lo colocas dentro de la prenda interior, como un pañuelito, y te avisa, pina, sale un pequeño chorrito de orina y es un sonido que hace que el niño se despierte y vaya al baño, ¿no? O sea, te avisa. Y no solamente al niño, sino avisa al padre de familia también. Es un dispositivo electrónico. Luego, intervención farmacológica, la desmopresina, en casos de niveles bajos de vasopresina. En nuestra experiencia la hemos usado muy pocas veces, ¿no? Principalmente el método conductual es de excelencia, con él sale casi la mayoría de los casos, pero podría usarse, ¿no? La oxibutina en caso de inestabilidad vesical o disfunción del músculo detrusor, también, pocas veces. La imipramina, pero nosotros no usamos tanto imipramina, sino la clomipramina, por los efectos anticolinérgicos que conduce a menor tono del músculo detrusor, como habíamos visto, ¿no? Pronóstico. Obviamente que a menor edad, mejor pronóstico. Niñas mejoran en mayor proporción que los niños. La gravedad del trastorno, comorbilidad. Las niñas también están acá mejor, más preparadas, ¿no? Si hay comorbilidades, se agrava. Si hay comorbilidades, recuerden que no todos los niños es solamente de enuresis, ¿no? Puede ser manifestaciones conductuales. Nosotros vimos en la clase anterior el trastorno oposicionista desafiante y vimos también el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que son dos trastornos infanto-juveniles que se asocian con alta frecuencia con cuadros de enuresis, ¿no? También ahí véanlo. El número de intervenciones que he hecho, la capacidad vesicular, ¿no? Son ya datos más morfológicos. Y ahora vamos a ver la encopresis, rápidamente esto sí, porque estamos sobre el tiempo. La encopresis, miren, ¿cómo no? El dolor profundo que produce. La encopresis es la dificultad que experimentan algunos niños para controlar la evacuación intestinal de una manera socialmente aceptable, ¿no? Cuando ya tienen una edad apropiada para hacerlo y no existen causas médicas que justifiquen el cuadro. Es una emisión repetida de heces en un lugar inadecuado. ¿Y qué llamamos un lugar inadecuado? Cualquier lugar que no sea el baño, ¿no? O el vacío. Un tercio de los encopréticos cursa con enuresis.
la alta asociación, ¿no? Cuando ustedes encuentran un paciente con enuresis, pregunten por ecompresis, ¿no? De la tercera parte van a estar juntas. Los criterios diagnósticos no han variado en el DSM-4 texto revisado ni en el DSM-5. Es 5 con números arábicos, no con números romanos, en relación a los criterios. Si es intencionado, se puede apreciar características, lo que les dije, ¿no? De un trastorno oposicionista desafiante. A veces los niñitos, recuerden que las características del trastorno oposicionista desafiante, que es un parte del grupo de los trastornos de conducta, tienen conductas de confrontación a la autoridad, y muchas veces la muestra de esa confrontación es hacen su deposición, ¿no? Como un acto de rebeldía también. Conceptos y criterios y diagnósticos del encopresis en los sistemas de clasificación. Acá vamos para que ustedes revisen, ¿no? Ya de la denominación varía. El DSM-4 texto revisado no ha variado, el DSM-5 exactamente lo mismo. El concepto, por ejemplo, en el C10 nos dice emisión repetida de heces en lugares inapropiados, involuntaria o intencionalmente. Incluye la incontinencia por rebosamiento, secundaria a la retención fecal funcional. Las heces pueden ser de consistencia normal o anormal, ¿no? Ambos manejan el mismo control en relación a la edad. Ambos también en frecuencia, un episodio al mes. Y acá el CIE-10 te exige 6 meses y el DSM-4 3 meses, ¿no? Nosotros en consultorio trabajamos con 6 meses, ¿no? Porque no pasamos más en el tema del CIE-10. Sin embargo, no hay, si pueden trabajar con menor tiempo, tienen sus ventajas, ¿no? Porque puedes intervenir precozmente. Y luego los tipos, ¿no? En el DSM-4 texto revisado con estreñimiento o incontinencia por rebosamiento y sin estreñimiento ni incontinencia por rebosamiento, ¿no? En cambio en el CIE-10, con fracaso en la adquisición del control esfinteriano, con deposiciones en lugares inadecuados a pesar de un control de esfínteres normal, y con deposiciones líquidas por rebosamiento secundario a retención, ¿no? Acá, y eso de retención es directamente lo que vamos a ver ahorita, que es estreñimiento. Diagnóstico diferencial. La encopresis no se debe exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de ciertas sustancias, por ejemplo los laxantes. Acá tienen que ustedes preguntar, a veces las mamás usan laxantes. Ni la enfermedad médica, excepto a través de un mecanismo que implique el estreñimiento. Y en el CIE-10, descartar cuadros orgánicos que sean causa suficiente de encopresis. Y esos cuadros pues, ahí tienen el megacolon, la espina bífida y la entre otros, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo la encopresis como sin estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver una normal, digamos, que acá simplemente no hay estreñimiento, en cambio acá sí, ¿no? Podemos ver el aumento de masa dura, impactada. Lo que está al costado es una masita de heces blanda y luego está lleno de materia fecal, ¿no? Entonces, por rebosamiento, suele producirse la encopresis. La dificultad en la demora en el tránsito de las heces en algún tramo de su recorrido. Sus rasgos clínicos característicos hacen referencia a defecaciones poco frecuentes, menos de 3 deposiciones por semana, dolorosas, heces duras, secas y difíciles de expulsar, y esfuerzos excesivos para defecar y sensación de evacuación incompleta. Entre el 80 y 95% de los encopréticos padecen de encopresis retentiva. A ver, acá es muy importante saber que produce un gran malestar la encopresis y incluso ocasionan manchitas, no necesariamente tiene que salir un gran cúmulo de materia fecal, manchitas, ¿no? Entonces las madres a veces a eso no le dan importancia y es importante también educarlas. La acumulación fecal en el resto puede provocar incontinencia por alteración de la contracción del esfínter interno, pérdida de heces líquidas, como por ejemplo la encopresis con estreñimiento, pues ya se pierde esa capacidad que te provoca la dilatación de la ampolla rectal para que produzca el acto defecatorio y su contracción, sino todo eso se altera y el reflejo baja. Pérdida, se deteriora la información, acá está, se deteriora la información sensorial indicada del deseo de defecar, con lo que el niño no es capaz de percibir la nueva llegada de materia fecal y no toma conciencia de la necesidad de defecar, ¿no? Todo ese reflejo que se produce cuando nosotros nos alimentamos para estimular la defecación se ve alterada ahí. También se produce una hipocontractibilidad, lo que dificulta el proceso de defecación
y evacuación completa, provocando molestias y dolor al defecar. Y se produce extrañamente una diarrea patológica. El estreñimiento rectal no responde al deseo de defecar e inhibe voluntariamente la defecación. Los receptores rectales se adaptan a la presión existente, ¿bien? Se va adaptando, entonces ya no viene la información neuronal del deseo de defecar. En el estreñimiento atónico, consecuencia del debilitamiento de los músculos del colon, que pierden parte de su habilidad para mover la materia fecal hacia el recto. Pueden ser por uso excesivo de lactantes o enemas, y en el estreñimiento espástico se acompaña de dolores abdominales asociados a factores emocionales. Acá es muy importante, ¿no? Y es por eso que las personas o pacientes ansiosos y mucho de la enuresis, de la encopresis, se asocia directamente a problemas emocionales en la infancia. Entonces, liberándonos de esos problemas, ayudándolos psicoterapéuticamente, también mejoran su enuresis y su encopresis, ¿no? Acá tienen el tratamiento de la encopresis. Por cuestiones de tiempo solamente la voy a detallar, lo voy a dejar para que lo lean, ¿no? Pero los objetivos son eliminar la retención fecal, promover defecaciones regulares no dolorosas, propiciar hábitos intestinales. Acá están cómo se puede trabajar en la parte conductual, ¿no? Enseñar a instaurar conductas de continencia, disminuir episodios de ensuciamiento, instalar hábitos defecatorios regulares, disminuir las respuestas emocionales, reorganizar condiciones ambientales y corregir pautas anómalas de defecación, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Cuando se requiere, ¿se puede usar laxante? Sí, pero es poco frecuente, pero podría usarse, ¿no? Enema supositorio, sobre todo de glicerina. Dieta es fundamental. Recomendaciones para sentarse. Mucho tiene que ver con la técnica, cómo se sientan estos niños, ¿no? Nuestros inodoros son poco fisiológicos, son más estéticos que fisiológicos. En verdad, nosotros debíamos defecar en cuclillas. Entonces, reforzamiento positivo, no gritarlos, no castigarlos, no estresarlos más y sobre todo reforzar cada vez que tengan éxito, ¿no? Cada vez que ellos logren realizar su acto defecatorio de manera normal, reforzarlo. Muy bien, acá tienen un modelo de registros durante el proceso de evaluación, tanto para del observador, que puede ser la hermanita, como para el propio paciente, ¿no? Donde hace hora y lugar, qué hacen o dicen la madre o hermanos, qué hace el niño, ¿no? Entonces, digamos, en lo que es psicoterapia cognitiva conductual, se realiza un análisis funcional del problema. El problema sería la enuresis, entonces tienen que ustedes ver el antes y la conducta y los cambios, ¿no? Lo que encuentran: defecación dolorosa, ausencia de sensación de plenitud, aversión al váter, frecuencia de defecación irregular, permanecer en un lugar, mala relación afectiva con la madre, ¿no? Y en este caso, ¿ahora qué conducta ha ocurrido con estos niños? Permanecen sucios, enfadados, se defecan en el calzoncillo, a veces defecan en el váter. Entonces tenemos que ir cambiando eso, ¿no? Oculta la ropa, para triste. Entonces, ahí comienzan los insultos, las descalificaciones. Entonces, ahí se tiene que intervenir, ¿no? Todo esto se tiene que cambiar. Una vez que se identifica, se cambia, ¿no? Entonces, acá, esto ya lo hemos visto. Entonces, acá están ya las indicaciones terapéuticas, ¿no? Cambio de secuencia conductual, regulación intestinal, retirada de tensión por estar sucio, reforzamiento positivo, ¿no? Con economía de fichas. ¿Qué es economía de fichas? Cada vez que cumple una acción positiva, en este caso la encopresis, no se realiza, entonces hay que felicitarlo, tener como una tabla semanal en el cual se logra ver todo eso, ¿no? Retirada, y luego ya proseguimos, ¿no? Retirada del coste de la respuesta, modificación de la empatía en el reforzamiento positivo. Todo eso es un manejo conductual, se repite hasta más o menos en estos esquemas las 30 semanas, y si es necesario la medicación que les había hablado, se le da, si no, continuamos con el esquema psicoterapéutico. Conclusiones, y ya para culminar esta presentación, es necesaria una adecuada evaluación que contemple diversos aspectos. Importancia entender el fondo fisiológico de estos trastornos para un adecuado manejo. Importante la actitud de los niños y la familia en relación a la problemática. Es muy importante trabajar la familia, ¿no? La familia tiene que involucrarse, la familia a veces tiene estilos de comunicación agresiva, tono alto, descalificador. Entonces, definitivamente, en la mayoría de los chicos, yo me acuerdo de un paciente adolescente, 14 años, me lo trajeron porque confrontaba con el papá, pero toda la vida se le había pasado siendo insultado y descalificado por el padre, y había presentado enuresis, encopresis, hasta la adolescencia. Entonces, la familia tiene que involucrarse. Se reconfigura la familia y mejora esto. Muy bien.
Acá nos vamos a quedar por cuestiones de tiempo. Voy a cerrar. Ay, no, qué hecho. Ya, muy bien. Entonces, igual, me escribió un estudiante, le contesté en el foro. Voy a poner otro foro también para que me hagan preguntas, por favor. Sería interesante que que dejen sus dudas. Yo les voy a mandar un material educativo complementario grabado. Ahora sí, me he excedido, me van a matar los profesores, que a veces me reclaman. Entonces, nos estamos viendo en la clase del día. No, esta es nuestra última semana. Nuestra última semana. Por favor, la recomendación es la siguiente: no posterguen sus actividades teóricas ni prácticas. Necesito que los docentes me entreguen sus notas a más tardar el día jueves. El día viernes es su examen, cuarto examen. Solamente podrán darme el examen sustitutorio los que han desaprobado en algún examen o no lo han dado. Los demás, no. El examen sustitutorio incluye todo el curso y es más difícil. El cuarto examen es un examen normal, ¿no? Con criterios de preguntas fáciles, medias y difíciles. Entonces, eso les informo. El examen sustitutorio y el cuarto examen son en su horario y no se cambian. Viernes 8 de la mañana para el cuarto examen y sábado 8 de la mañana. El mismo día sábado estoy subiendo sus notas al Sistema Único de Matrícula, así que necesitamos, para que ustedes puedan hacer su siguiente año, que todos colaboren. Yo ya he mandado esas indicaciones a los profesores. Esta semana sus actividades no indican envío de tareas, solamente van a ser evaluados durante la actividad presencial. Muy bien, creo que son las principales indicaciones. Cualquier duda me pueden escribir a través de sus delegados, y cualquier dificultad o justificación por algún incidente también me lo vas a llegar. Muy bien, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego.